El patrón observer es un patrón de diseño que define una dependencia de uno a muchos entre objetos y de tal forma que cuando uno cambia su estado, se notifica y actualizan los estados del resto de objetos que dependen de él, ¿vale? Muy importante, se actualizan los estados de los que dependen de él. Y os preguntaréis, ¿pero esto en la vida real qué aplicaciones puede tener? Bueno, pues voy a poner un ejemplo. Tenemos un juego online, ¿vale? Un videojuego en el que tenemos 4 personajes, 4 jugadores. ¿Cómo podría el patrón observer verse reflejado en esta situación de la vida real, en este juego online? Bien, pues la idea va a ser que en un juego online va a haber un servidor el cual va a notificar constantemente a todos los jugadores de los cambios que se van produciendo en el juego, de tal forma que este personaje, por ejemplo, va a recibir notificaciones del servidor de los cambios que se producen en el resto de personajes. Así siempre sabrá la ubicación de estos personajes, su puntuación, etc. Cosas imprescindibles en un juego online. Que cada jugador esté al tanto de todo lo que pasa con el resto de jugadores. Por tanto, el servidor notifica de los cambios a todos los jugadores. Otro ejemplo más futurista es el de la conducción automática o los coches autónomos, que conducen por sí solos. También habrá una especie de servidor que les esté informando a todos los coches de la ubicación de otros coches para obtener una mayor seguridad en la autovía, de tal forma que cada coche sabrá en todo momento la situación de todos a través de ese dispositivo que les informará a todos. ¿Cuándo se utiliza el patrón observador? Bueno, pues el patrón observador se utiliza cuando hay un cambio en el que se va a llamar el sujeto y eso requiere que se produzcan cambios también en otros objetos. Y además tiene la particularidad que los otros objetos pueden ser un número indeterminado, o sea, el sujeto nunca va a saber el número de observadores que tiene. Pero es que a su vez también tenemos que no va a tener ni idea de la naturaleza de estos objetos, es decir, no sabe quién es quién, no sabe exactamente qué va a pasar con cada uno. El caso es que él se producen cambios en su estado y él lo tiene que notificar a los observadores. Ahora vamos a ver el diagrama de clases del patrón observador. Bien, entonces vamos a tener una clase observable y una interfaz observer. Estas son código que ya nos da Java implementado. Es importante recalcar que no hace falta utilizar estas dos clases barra interfaz para implementar este patrón. Se puede utilizar otros métodos, pero ya Java nos da esta forma para implementarlo, para que nos sea más fácil la tarea. Bien, entonces, tenemos la clase observable. Observable lo que va a tener es un array de observadores, o sea, un array de los que implementan la interfaz observer. Vale, entonces, además también va a tener unos métodos que van a ser sobre todo añadir al array, eliminar del array y otros más que, bueno, que se pueden ver en la clase observable si nos metemos en la API de Java. Bien, pues aparte sabemos que tenemos esta clase observable y vamos a necesitar un sujeto concreto que extienda de ella para poder implementar este patrón. ¿Qué pasa con el sujeto concreto? Va a ser el que va a ir notificando a los observadores y, como habíamos dicho, son los que implementan la interfaz observer. La interfaz observer lo único que tiene es este método, update público. ¿Por qué? Les obliga a los observadores a implementarlo de tal manera que cuando el sujeto concreto quiera notificar los cambios que se han producido en su clase, lo que hace es que recorre el array de observadores y va llamando a los métodos update de cada observador para que cada uno luego ya lo trate como quiere. El patrón observer tiene muchas ventajas, como por ejemplo la reutilización de sujetos y observadores, así como
la introducción de nuevos observadores sin tener que cambiar los sujetos y los observadores ya existentes. Además, con el patrón observador podemos lograr un acoplamiento abstracto entre sujetos y observadores, y lo último y más importante es que podemos modificar tanto objetos como observadores de forma independiente, tal que los cambios en unos no van a afectar a los demás. Ahora vamos a ver las desventajas. Bueno, como había comentado yo antes, una de las características de este patrón es que el sujeto concreto, o sea, el observable, no conoce nada sobre los observadores, o sea, no sabe cuántos hay y tampoco sabe nada de ellos. ¿Qué pasa? Que entonces, cada vez que tenga que notificar cambios, lo va a notificar a todos los observadores sin distinción, o sea, nunca va a poder hacer, quiero notificar a este observador en concreto cierta cosa, para que él reaccione como quiera. Por ejemplo, cuando tenemos el ejemplo que ha puesto antes Elena, era con marcas de ropa. ¿Y qué pasaba? Que había una empresa central que recogía las tendencias actuales para luego ir notificando de los cambios que se estaban produciendo en la moda y notificarlo para que las marcas de ropa produjesen eso que le interesaba a la gente. Bien, pues puede que una de estas tiendas, que es uno de los observadores, sea solo de zapatos. ¿Y qué pasaría si las tendencias que han cambiado solo son de zapatos? Pues solo querríamos que el sujeto informase a esa tienda concreta de zapatos de que han cambiado las tendencias, y el resto, si fueran, por ejemplo, de camisetas, no les interesaría para nada esa información de los zapatos. Pues ahí tenemos un ejemplo de una desventaja, que es que siempre se va a notificar a todas por igual, aunque no les interese esa información. Vale, la segunda desventaja sería que podemos tener varios sujetos de los que dependan varios observadores. Entonces, ¿qué pasa? Que la relación entre observadores y sujetos pues sería un poco complicada de definir y de manejar. Pero vamos, que por lo demás es muy útil este patrón, el patrón observer.